El mimo. Estoy seguro de que era él. Es inverosímil, lo sé. Yo tenía 10 u 11 años. Su madre lo subió a sus piernas para que yo pudiera sentarme. Él debía tener menos de 5. No es por su rostro, por lo que estoy seguro de que era él mismo. Nada recuerdo de su fisonomía, nada sino esa risa contagiosa, tan estrepitosa y tan calma. No es de extrañar que yo fuese ya irascible a tan temprana edad. No en esta ciudad, no en siglos de esa estructura social que está vacía, como yo, como todos nosotros. ¿Quién está satisfecho? Él repetía incesantemente esa risa, enternecedora o desesperante. Hay una imagen clara de ese lapso. Mi madre, sentada enfrente, estaba sumamente enternecida, y es que en verdad él podía hacer eso, y lo sabía. Mi madre lo miraba con un dejo de ausencia, lo miraba añorando algo nunca poseído. Después sus pupilas me encontraron con un innegable desencanto. En su hijo no encontraba un solo atisbo de belleza. No me consolaba saber que no era culpable de no ser a veces más que esa figura escuálida y encorvada. No me consolaba obligarme a creer que la materia se perdería como lo más burdo en algún punto de la evolución. Yo sabía que mi cuerpo moriría como mi cuerpo para reintegrarse como podredumbre proveedora de nueva vida a la tierra. Sé bien que fue banal mi tormento, pero ¿cómo sentirlo? Mi madre misma encontró en esto algo que le impidió amarme. Gran parte de mis primeros años está sepultada. Creo que me amé. Yo me amé como todo niño, hasta que me sentí despreciado. Pero seguí. Jamás tuve impulsos suicidas. Confieso, sin embargo, que encuentro escasos, muy escasos placeres en la vida. Y yo no entre ellos, pues yo fui la vida misma, pero ¿quién sintió placer al verme o al escucharme? ¿Quién al percibirme? ¿Quién con mi existencia? Logré trascender casi del todo la autoconmiseración y la tortura que de ella resulta. No pensaba en mí mismo, procuré vivir en los demás, aunque no sé si lo logre o mis actos quedaron en espejos que yo mismo creé. No sé si la reacción de las personas era la que yo esperaba que tuviera al percibirme. Fui inmensamente falso. Antes de hacer algo lo ensayaba en mi mente, cada palabra, cada mirada, casi cada paso. Esto empezó siendo sigiloso. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Creo que fue en los primeros tiempos de adolescencia. Después, cuando lo supe, me encontré a mí mismo sepultado, perdido. ¿En cuál de tantos disfraces estaba? ¿Estaba aún? Sí, aún estaba. Estaba en todos y a la vez en ninguno. Entonces comenzó una larga lucha. Me despojé uno a uno de mis disfraces. Vi cuán repugnante era cada uno de ellos y me condenaba. Me suplicié por todos hasta creerme purgado y no obstante insatisfecho. Llegué a sentirme completamente auténtico, pero esto era efímero. Pronto me infestaba de todos, los mismos e incluso nuevos. No lograba encontrarme y volví a luchar. Esto duró mucho tiempo. Por fin me di cuenta de que quien diseccionaba esto era otro disfraz. Quería sentirme auténtico, no para sentirme a mí mismo sin más que eso, sino para envanecerme por ello. Y creí que lo había logrado, pero al saber que esto brotó otro colmado de arrogancia por haberlo descubierto. Y así se sucedieron hasta que me pareció inexpugnable. Cedí, opté por aceptar cada uno de los disfraces y dejar que se arraigaran en mí de nuevo. La lucha fue entonces por dejar de lado el afanoso acto de salir de mí mismo, como no sé quién para disgregarme y condenar cada uno de los pedazos que era. Pero esto es engañoso. ¿Quién se acepta a sí mismo sin desear antes cambiar infinidad de aspectos propios? Y a veces, cayendo en lo mismo, luchaba por aceptarme. Pero lo logré. Cediendo, me dejé fluir en mis disfraces. Con esto me atrajo la idea de ser mimo. ¿Qué mejor para enaltecer los disfraces? Hacer de ellos algo soberbio, y lo hice. No me dediqué a dar espectáculos en concurridas plazas públicas, ni siquiera me maquillaba. Yo quise hacer de mi acto un verdadero engaño, así que iba por donde quiera engañando a la gente. Hubo un aspecto predilecto.
Subía al metro y observaba a cada pasajero rápidamente para después hacer algo que los conmocionaría. Actuaba como un desesperado, me sentaba en el suelo mordiendo mis uñas y movía frenéticamente mi cabeza, sin dirigir mi ansiosa mirada a ningún lugar durante un par de minutos. Esto atraía una atención medrosa. Qué nerviosos se ponían todos. Los más intentaban ocultarlo. Entonces detenía 2 segundos mis movimientos. Percibía sinuosamente los ojos más insistentes para después, súbitamente, hundir mis pupilas vidriosas y atormentadas en estos. La fastidiosa mirada, débil y asustada, se movía inmediatamente casi avergonzada. Me levantaba entonces y me paraba cerca de la persona, procurando encontrarme a una distancia que me permitiera observar cada movimiento de sus ojos y de sus manos. Qué insoportable debía ser la incomodidad que esto les producía. En el mayor de los casos hubo miedo, sobre todo con hombres adultos. Ocurría que el miedo resultaba aún débil para hacerles olvidarse de tener cuidado con las muecas que los demás verían de ellos. Intentaba ocultarlo, les daba pena, pero si esto pasaba era porque ellos mismos encontraban escarnecible su miedo. Por eso intentaban hacerlo imperceptible. Los que más se confundían llegaban a conmoverme y entonces abandonaban el acto. Los que les pasaba era que se reían hirientemente de sí mismos, pero de una forma tan callada dentro de sí que no se daban enteramente cuenta de lo que hacían. Otros se daban cuenta, de pronto, de que yo captaba la falsedad de sus movimientos acorazados. Entonces trataban de hacerme creer con torpeza que no sabían nada de lo que yo sabía. Estos eran los más nerviosos, hombres que con toda seguridad solían arrepentirse de múltiples cosas. Algunos de ellos se encontraban entre los que pretendían infundir temor con su presencia, y a veces lo lograban, porque ellos estaban llenos de él. Lo único que hacen es contagiar, pero es tan fácil hacerlos sentir mal con su pretendida invulnerabilidad. La gente alrededor mascullaba su nerviosismo, con ellos me ensañaba, porque sabían de su disfraz y pretendían convencerme a sí mismos de que no existía tal. Me bajaba en la misma estación que ellos y los seguí un rato. Me fue muy placentero hacerlo, pero todo cayó, todo se derrumbó por esa serenidad. Esa maldita serenidad expansiva. Duró apenas unas semanas. Salí temprano y entusiasmado esa mañana. Dejé pasar el primer tren. No sé por qué. Simplemente eso hice. Al próximo, confundido, subí nervioso. Pasaron 3 estaciones. Mi nerviosismo ya atraía atención, pero no era actuado. No había sido capaz de observar a los pasajeros y comencé sin hacerlo. La mirada a la que me dirigí más que inmediatamente me envolvió. ¿Qué era eso? Su aspecto desaliñado tenía algo seductor. No pude. Se rió con tranquilidad. Lo reconocí al instante. Apenas me paré fue para arrinconarme junto a la puerta. Intentaba resistirme a abandonarlo todo y salí frustrado cuando salió él. Le seguí sigilosamente, pero él sabía que lo estaba haciendo y no lo perturbaba en lo más mínimo. Llegué hasta donde entró, esa antigua y ostentosa casa pintada de 3 o 4 colores, tan solo en la fachada. Fui puntual al día siguiente, pero no lo encontré en el vagón, así que me apresuré hacia la casa. Esperé horas sin saber lo que quería, pero jamás se apareció. Hice lo mismo algunos días subsecuentes y no le encontré. Y si lo había imaginado, ¿por qué la gente me miraba ese día de una forma aún más desconcierta y desconcertante? Me recluí durante varias semanas. Me recaí en mi laberíntico autotormento. E incluso fue aún más intenso. Mi frustración era producto de un disfraz resucitado. El del miedo a la vulnerabilidad seguía hiriéndome. El haberme sentido inerme ante su presencia. Caí en lo mismo que los tipos que más repudiaba. Después, mucho tiempo después, encontré una nueva afición en la que me sentí bien, aunque con un dejo de amargura. Y es que era una opción después de la predilecta, claro. Nunca antes de la mímica me había sentido satisfecho. ¿Por qué no había de frustrarme? ¿Por qué? No lo sé. Bien sonoriza su nombre, su corrosiva presencia.
corrosiva y trágica. Mi andar casi desesperado, mi nueva actividad voluptuosa tendría que dar con él. Bien lo sé, no es necesario divagar mucho acerca del deseo. Causa de frustraciones irremediables, causa de amargura, ávido hueco gastrítico. Mi deseo errabundo encontraba su último punto, tal vez en matarlo. Su fatídica risa preveía la felicidad entera, y el placer de mi acto consistía sobre todo en hacer ver cosas funestas. Las personas se enfrentaban a miedos internos y verdades largamente disimuladas. A pesar de que pasaron meses, no perdí la esperanza. Tendría que encontrarlo. Y no fue ni en el metro ni cerca de esa casa. No hacen falta detalles. Al dar la vuelta en esa calle, supe que... él, esa silueta en la penumbra. Aceleré mis pasos y saqué mi daga. Él no se movió. Sabía que iba hacia él e incluso me reconocía. Divisé su rostro relajado, sin preocuparse por mi vertiginosa llegada, y aún más como si la estuviese esperando. Esto me irritó tremendamente. No podía tener tal actitud receptiva, tan calmada, ante el cercano despliegue de su muerte. Vociferé cosas que no recuerdo, cosas movidas por una ira tan potente que transfiguraba mis palabras en sonidos que ni yo mismo comprendí. Y por fin con esto cambió su rostro. Le conmovió mi sufrimiento, fue intolerable. Me deshice a golpes de él. Y ni un lamento, nada. Recogí la daga, fui fugaz, y el metal chilló más que su piel en el desliz por su cuello. Sus poros recibieron a la llaga condescendientes, desgarradas riberas de sangre. Pero la sangre era iridiscente. ¿En verdad lo había matado? ¿Qué porquería colorida era ese líquido que debía derramarse como signo de mi descanso y solo prolongaba el delirio? Clavé la daga innumerables veces más, desesperado, y lo mismo. Hice en mi mano entonces una pequeña cortada. ¡Dios! ¡Qué pálida era mi sangre! Casi acuosa. ¡Qué tremenda nostalgia! Como luz azulada se derramaba sobre esa calle. Cuán pálidos se perdieron estos últimos instantes ante su rostro imperturbable y colorido, insoportable, y el fragoroso chirrido del metal tañido en mi cuello. Fui fuego quemándome dolorosamente a mí mismo, y una niebla fundiéndose en su acto de muerte. Desaparecía mi cuerpo, mi disfraz último.